Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una introducción a los productos de la sección 2 del arancelado negro de importaciones boliviano. Esta primera parte la vamos a dedicar a una introducción teórica para luego hacerles una demostración sobre el llenado de la práctica de esta sección. Bueno, para iniciar hay que mencionar que en general todos los vegetales que se presentan frescos, refrigerados o congelados, froc o sosa, secos o salados en salmuera o ahumados, se encuentran acá. Entonces, otro tipo de acondicionamiento de este tipo de mercancías vegetales eh, y frutas en general no se permiten acá. La sección 2 es complementaria a la sección 4. La sección 4 es una sección dedicada a alimentos en general, pero como preparación. Estamos hablando de preparaciones alimenticias que en general tienen conservantes. En cambio aquí no. En cambio, esta sección se dedica exclusivamente a clasificar estas mercancías, pero en bruto. Bueno, esta sección comprende todos los capítulos del 6 al 14. El capítulo 6 es para plantas vivas y productos de la floricultura. En este caso tenemos las partidas de la 0601 a la 0602 para plantas eh, dedicadas a la plantación. Estamos hablando, como en el ejemplo se ve, orquídeas, incluso sus esquejes enraizados. En general son plantas que se van a replantar nuevamente. Y tenemos en las plantas de ornamentación, como en el caso de esta azucena, que se encuentra entre la 0603 y la 0604. Luego tenemos a las hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios en el capítulo 7. Este es un capítulo muy variado, por eso imaginarán la gran variedad de hortalizas que existen. Hortaliza es un concepto, no es un género de mercancías, de alimentos, en sí es un concepto muy grande. Y es así que tenemos de la 07001 a la 0709 a las legumbres, hortalizas frescas y refrigeradas. Tenemos también otras verduras contempladas entre la 0710, pero en este caso congeladas, hablando de legumbres y hortalizas. La 0711 para las que están en salmuera. La 0712 lo propio, pero para las que se encuentran secas. Y en general todas las hortalizas que están en vainas, secas o desmaidadas, se encuentran en la 0713. Entonces ahí tenemos el ejemplo de unas verduras, y estas se van a clasificar como brócolis en la 0714, 0704.10.00.00. Es un ejemplo de una mercancía de este tipo. Hay en sus pantallas una serie de verduras, una ensalada. Bueno, de izquierda a derecha podemos ir describiendo de cada uno de ellos. Lo tenemos entonces a hongos del género Agaricus, y los hongos se consideran, a pesar de su especie, incluso no entrando dentro de la clasificación de los vegetales, como una hortaliza de la 070951. Ahí tenemos a aceitunas picadas. Recuerden que pueden estar enteras o pueden estar picadas, no le quita su carácter esencial. Aún así se puede seguir clasificando en el capítulo 7. Y tenemos 0709.92.00.00 aceitunas. Tenemos el caso de los brócolis, de la 0710.80.20.00. Tenemos el caso de los tomates, y los tomates siendo frutas no se consideran como tales para el sistema armonizado, entonces van a clasificar como eso, como hortalizas, ¿no? Y hago un paréntesis en esta parte, que al decir hortalizas nos estamos refiriendo a aquellas que vienen del huerto, ¿no? Las huertalizas, ¿no? Son verduras, vegetales en general, no importando incluso si su especie, ¿no? Si se utiliza en la cocina, pues bien podría incluirse aquí como hortaliza. Ahí tenemos algunos aguacates, algunas paltas de la 0804.40.00.00, unas paltas. Y tenemos también a frijoles de la 0713.31.90.
Entonces, a no olvidar que aquí tienen que estar frescas, refrigeradas o congeladas, secas o saladas en salmuera o ahumados. Otro tipo de acondicionamiento no se permite para estas cargas. Si es así, debería de clasificarse en la sección 4, ¿no? Según corresponda. Capítulo 8. Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones y sandías. Entonces tenemos a los frutos comestibles. em, Desde la 0801 a la 0806 tengo frescos o secos y refrigerados. Tenemos también de la 0807 a la 0810 frescos y refrigerados. La diferencia con el anterior grupo es que estas no incluyen a los secos. En cambio, de la 0801 a la 0806, si encontramos una de estas manufacturas secas, las podemos clasificar ahí en esos capítulos, en cambio, en esas partidas, perdón. En cambio, de la 0807 a la 0810 se van a clasificar sus, sus frutos secos, sus frutas secas en la 0813. Tengo la 0811 para congelados, tengo la 0812 para en salmuera y la 0813, como acabo de mencionarles, son frutas o frutos secos, o también la mezcla de estos frutos secos. Luego tenemos cortezas de agrios, melones y sandías en la 0814, ¿no? Estas también pueden estar, bueno, las de la 0814 pueden estar frescos, refrigerados o congelados, salmueras secos, ahumados. Estamos hablando al respecto de las cortezas de agrios, melones y sandías, ¿no? Que tienen un tratamiento especial y tienen su propia partida en la 0814. Ahí presentó una serie de frutas, cada una de estas pudiesen tentativamente utilizar las siguientes partidas. Y digo tentativamente porque esto depende mucho de la gestión y actualmente estamos en la versión 2023 del arancelado menor de importaciones boliviano. En todo caso, con cada gestión que pasa, las subpartidas podrían modificarse, ¿no? Por lo menos las que le pertenecen a nuestro país, a Bolivia. En todo caso, a nivel de 6 dígitos, casi podría decir que se van a mantener constantes, a menos que una enmienda diga lo contrario en el futuro, ¿no? Entonces tenemos al coco en la 0801.12.00.00. Tenemos a las bananas, ¿no? A la 0803.10.10.00. Tenemos a los kiwis de la 0810.50.00.00. Tenemos a las naranjas, mandarines, perdón, de la 0805.21.00.00. Tenemos también el caso de las manzanas, a las uvas frescas, a las fresas, también llamadas frutillas, ¿no? 0810.10.00.00. A los limones, de la 0805.50.10.00. Tenemos el caso de las frambuesas, de la 0810.20.00.00. Esta diapositiva la voy a adjuntar al video para que lo pongan a consideración suya. Bueno, el capítulo 1 es algo muy interesante porque tenemos dos grupos grandes de mercancías a mi modo de ver, ¿no? Entonces, por una parte tenemos de la 0901 a la 0903 a lo que son las bebidas o infusiones de alcaloideas. Bueno, yo le digo de esa manera, pudiésemos tal vez darle algún otro nombre para simplificar su memorización, su uso mnemotécnico. Para darnos una idea, podríamos pensar en eso: café, té, hierba mate. Y de la 09 04 a la 0910 tendríamos a las especies, ¿no? Que generalmente se utilizan en la cocina para dar sabor a las comidas, ¿no? Entonces, al respecto, tenemos café en la 0901, té en la 0902 y hierba mate en la 0903. Ojo que aquí pueden estar, en el caso del café, por ejemplo, tostadas y molidas, ¿no? Es el famoso café torrado. Pero eso es la máxima elaboración en la que vamos a encontrar al café de la 0901, que también pueden presentarse en bruto, ¿no? En el caso del té, también deshojadas y conservadas secas, la hierba mate de la misma manera, pero de ninguna manera nos vamos a encontrar aquí en forma de esencias o extractos, en ninguna de estas tres partidas. Entonces, las esencias de los extractos las vamos a clasificar a la 2101. Ahí es donde vamos a encontrar a los famosos extractos de café, ¿no? Marcas como Nescafé, por ejemplo, ¿no? En polvo se consideran un extracto, una esencia de café.
no se puede clasificar acá. Entonces el café soluble, el café instantáneo no está acá, por ejemplo. Aquí está el café que se va a torrar, que es lo máximo que se permite como grado de elaboración en el caso del capítulo 9 del café. Bueno, y como estaba mencionando, las especies de la 0904 a la 0910. El caso del jengibre, por ejemplo, que es un tipo de estos, ¿no? Bien, en el caso de la 0910 hay que mencionar que hay una nota legal importante que van a tener que considerar al momento de que vayan a clasificar estas mercancías. Voy a tratar de correr a la 09, al capítulo 9. Permítanme un momento. Y aquí está. He abierto el arancelado nuevo de importaciones boliviano. Y quiero que se fijen acá. Tenemos una nota legal. La nota 1 del capítulo 9 nos ayuda a poder clasificar estas mercancías compradías entre la 0904 y 0910. Parafraseando lo que dice esta nota legal, es que si por ejemplo, y vamos viendo un momento las partidas, si tenemos mezclas de especies, que esto pasa muy seguido, tenemos, vamos a dar una vista rápida a los mercancías que tenemos aquí y voy a hablarles de dos ejemplos que pudiesen pasar, ¿no? Tenemos pimienta en la 0904, tenemos vainilla 0905, tenemos canela y flores de canelero en la 0906, clavos de olor tenemos en la 0907, tenemos nuez moscada, maciza, momos y cardamomos en la 0908, en la 0909 tenemos las semillas de anís, variana, hinojo, cilantro, comino, alcarabea y bayas de enebro. Y fíjense que aquí no solo tengo una mercancía, sino varias, ¿no? Compartiendo una misma partida. Y tenemos jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especies en la 0910. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo una mezcla entre maciz y amamos? Bueno, si tengo mezclas de especies de la misma partida, se clasifican dentro de la misma partida. Eso es lo que dice la nota 1, inciso A de este capítulo, del capítulo 9, ¿no? Si tengo mercancías mezcladas de la misma partida, entonces se clasifican dentro de la misma partida. En el caso de tener mercancías que se encuentran en diferentes partidas de este capítulo, pónganse que tengo canela con clavo de olor, por ejemplo. Canela la tengo en la 0906 y clavo de olor la tengo en la 0907. Son dos mercancías de dos diferentes partidas de este capítulo, entonces no se clasifica ninguno de los dos. Para ese caso se va a utilizar la 0910 y en específico esta partida 0910.91.00.00, mezclas previstas, perdón, en la nota 1B de este capítulo. Y justamente la nota 1B, eso es lo que dice. Dice que si yo tengo mezclas de mis especies de diferentes partidas, se van a clasificar en la 0910. Ahí está. Las mezclas entre sí de productos de distintas partidas se clasifican en la partida 0910. Y el inciso A dice, las mezclas entre sí de productos de una misma partida se clasifican en dicha partida. Entonces, esto considerar, por favor, cuando vayan a hacer su clasificación, la resolución de sus ejercicios. Bueno, capítulo 10 tengo para los cereales. Eh, Tengo desde la partida 10.01 a la 10.07 a partidas específicas dedicadas a cada uno de los tipos de cereales. En general, un cereal va a ser aquella semilla que se caracteriza por su alto contenido de almidón y de la que yo puedo obtener harinas, las famosas harinas para hacer masitas. En general, ah, la 10.08 es una partida genérica porque estas semillas que tienen alto contenido de almidón que pudiesen utilizarse para estos propósitos, que, se, que generalmente estos productos se clasifican en el capítulo 11. O sea, hablamos de sus derivados, ¿no? Los productos de la molinería. Entonces se van a clasificar acá, ¿no? Bueno, ahí podemos tener el caso del centeno para siembra, por ejemplo, o del arroz, ¿no? De la 10.06.30.0000. En el caso del arroz, sí tenemos una aclaración. Todas las mercancías del capítulo 10 son cereales, pero que no están trabajados. Entonces, en general, toditos tienen que estar en bruto. Pueden estar incluso en su misma rama. O si no están con su rama, podrían tener su cáscara. Pero de ninguna manera puedo tenerlos pelados, moldados, aplastados en copos, partidos, blanqueados. No los puedo tener de esa forma, ¿no? Moldados de ninguna manera.
La única mercancía que puede tener un alto grado de elaboración es el caso del arroz. El arroz sí puede estar blanqueado, puede estar pelado, puede estar partido, puede estar, creo que dije pelado, ¿no? Entonces, eh, no voy a tener a los otros cereales de esta forma, ¿no? A excepción del arroz, que es la excepción. Bueno, el capítulo 11 se dedica a los productos de la molinería, como acabo de mencionar hace un momento. Los productos de molinería no solo se entiende la harina, por eso inicia este capítulo con este nombre. Aunque en la 1101 y en la 1102 tenemos las harinas, eso es cierto. Adicionalmente tenemos otras mercancías también, ¿no? Los cereales partidos, los cereales aplastados en copos, las famosas sémolas, ¿no? Que son harinas un poco más gruesas, ¿no? Por su granulometría los vamos a poder diferenciar. Y también vamos a tener a las fracciones de la harina, ¿no? En el caso del almidón, la fécula, la inulina, el gluten. Y algo que quiero hacerles notar en esta parte es que para clasificar las mercancías del capítulo 11, ustedes deben de utilizar una tablita, que seguramente incluso en otras nomenclaturas que no sean la de la Arancel Aduanera de Importaciones Bolivianas las hay, ¿no? Aquí está el capítulo 11, productos de la molinería. Y esta nota, la nota 2, introduce a lo que es el uso de una tabla que vamos a ver a continuación, pero quiero que vean que la definición de harina se restringe a dos parámetros. Bueno, harinas de los cereales que a continuación les voy a describir. El primero es el contenido de almidón. En general, todas las mercancías que voy a mencionar, las harinas de las mercancías que voy a mencionar, tienen que tener un contenido de más del 45% de almidón. Y en general un contenido menor de ceniza que voy a indicar a continuación. Antes, si no cumplen estas condiciones, no se pueden clasificar acá. Bueno, en todo caso, ya serían mercancías para poderse clasificar como residuos de la molinería en la 2302, si no cumpliesen estos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Los que se encuentran en esta tabla. Entonces, esas mercancías son el trigo, la cebada, la avena, el maíz, el arroz y el alforfón. Estos, si quieren clasificarse como harinas acá, deben de obedecer a estos contenidos, ¿no? Entonces, del almidón tiene que tener más del 45% de almidón en todos los casos, como ustedes pueden observar. El contenido de cenizas, en cambio, tiene que ser menor al que se describe acá, ¿no? 2,5%, 3, 5, depende. Por ejemplo, el caso del maíz. El maíz tiene que tener un contenido superior al 45% de almidón y menor al 2% de cenizas. Por cenizas se entiende a los residuos que se obtienen de una prueba, la prueba de las cenizas. Aquella que se obtiene al combustionar harina de estos productos, u otros también si se mencionan cenizas más adelante, eso no es restrictivo solamente para estas mercancías, también se utilizan en otros alimentos, pero en este caso al producto de la calcinación de la harina, ¿no? Entonces se agarran harinas, se las ponen en crisoles, se las hacen combustionar y luego se las llevan a calcinación en hornos hasta que la masa del residuo sea constante, ¿no? Ya esa es residuo de color blanquecino, amarillento, marrón, amarillento, ámbar, ¿no? Entonces ya depende de lo que se obtenga de los óxidos, ¿no? De los compuestos metálicos que encontremos, que ya no vayan a combustionar más, se van a denominar cenizas. Bueno, estas dos columnas son restrictivos, o sea, si no cumplen esto se van a la 2302, se van a clasificar como el salvado, ¿no? Como el afrecho, se van a considerar residuos, ¿no? Eso generalmente obedece a las cáscaras, por ejemplo, ¿no? Son también, se obtienen de los cereales, pero no tienen ese contenido de almidón, ¿no? Entonces, va a diferenciar esta situación. Y estas otras dos columnas se utilizan para poder, ya, bueno, si cumplen la primera y la segunda y la tercera columna, perdón, si cumplen la segunda y la tercera columna, esta se hace ya para poder saber si la voy a clasificar entre la 1101, 1102 o la voy a llevar a más adelante los cereales trabajados de otro modo. ¿Y cómo es eso? Como se los había acabo de mencionar, para denominarse harina, miren, harina del 1101 es harina de trigo y una harina del 1102 son harina de cereales. Si ese producto se quiere denominar harina, más del 80%, por ejemplo, en el caso de los cereales de cebada o de trigo, de centeno, perdón, y de trigo, deberían de tener el contenido. Si no logran pasar la malla 315, más del 80%, entonces ya no es una harina, es un cereal trabajado de otro modo. Si está fino, posiblemente sea una sémola, pero de ninguna manera voy a poderlo denominar harina. Entonces, para que se llamen harina, tiene que pasar más del 80%. En el caso del maíz, si más no me acuerdo mal,
es el 90%, pero ahí está, el maíz. Pero ya no es del tamiz de 315 micros, sino del tamiz de 500 micros, ¿no? Si pasa más del 90% del tamiz de 500 micros, entonces sí se puede denominar harina de maíz, ¿no? La 1102, ¿no? Entonces, a considerar eso aparte, por favor. Bueno, en general tenemos en el capítulo 11 las partidas 1101, 1102 para las harinas de los cereales, 1103 para grañones, sémolas y pellets, 1104 para granos de cereales trabajados de otro modo, los que están mondados, perlados, aplastados en copos, troceados, ¿no? 1105 es para la harina de sémola, polvos, copos de papa, ¿no? De la 1106 tengo las hortalizas, las harinas de hortalizas. En la 1106 también tengo el caso de las harinas de frutas. 1107 tengo a las harinas de malta. 1108 tengo los almidones, féculas e inulina. Y por último en 1109 tengo el gluten de trigo. Acuérdense que el gluten es una fracción, ¿no? Juntamente con los almidones y féculas son otro de los componentes de la harina. Y estos aislados se pueden clasificar entre la 1108 y la 1109. Bueno, tenemos en el capítulo 12, casi ya llegando al final, a las semillas y frutos de oleaginosas, semillas y frutos diversos de plantas industriales o medicinales, paja y forraje. En el capítulo 12 yo tengo a todas esas plantas que no he mencionado hace un momento, pero que tienen usos industriales, por ejemplo, la extracción de aceites, en algún caso, o algunas como el caso del lúpulo, por ejemplo, que se utilizan para la industria de la cervecería, pero no las importamos por menor. Generalmente las importamos por mayor, ¿no? Y las utilizan en las industrias. En el caso de la remolacha azucarera, por ejemplo, que en países como Rusia, por ejemplo, ¿no? Como los que están más al norte, ellos no utilizan cañas de azúcar, ¿no? No tienen cañaverales como nosotros en esta región latinoamericana. Entonces, dependen de este tipo de productos para extraer la extracción de azúcares. Entonces, no necesitan poco, sino ingentes cantidades de toneladas, ¿no? Para que puedan procesarlas. Bueno, entendiendo ya el carácter esencial de estas mercancías, podemos mencionar lo siguiente. Semillas y frutos de oleaginosas las tengo desde la 1201 a la 1206, sus partidas específicas. La 1207 es para los demás, la principal. Y la 1208 es para las harinas de estas semillas y frutos de oleaginosas, de las que se extraen aceites, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la soya, tenemos al maíz, tenemos, perdón, al maní, mil disculpas, al maní, tenemos el caso de la chía. Bueno, semillas, esporas y frutos para la siembra, hablando al respecto de los semillas y frutos de la quinoa, tenemos la 1209. Tenemos las plantas industriales, más adelante. Estas plantas son partes, son semillas, son frutos de usos en perfumería, en medicina, en grandes cantidades, ¿no? El caso de las raíces de ginseng, el regalis, la hoja de coca, que también la tengo. Tenemos aquí la efedra, tenemos la paja dormidera, entre otros, ¿no? Como acabamos de mencionar, ¿no? En el caso de la 1210 también tenemos al lúpulo. En la 1212 tenemos a la apatía genérica, ¿no? Se utiliza para cualquier otro producto, ¿no? Que sea también de uso industrial y sea vegetal, ¿no? La 1213 para paja y cascabillos de cereales en bruto. La 1214 para productos forrajeros, ¿no? Y hay algo interesante porque aquí también volvemos a citar a las remolachas en la 1214, pero ya no son remolachas azucareras, ni tampoco son unas remolachas en forma de hortalizas, ¿no? Del capítulo 7. En la 12-14 tenemos las remolachas, pero las remolachas forrajeras, ¿no? Las que se utilizan para la alimentación de animales. Tengo el capítulo 13, y la esencia, el carácter esencial de las mercancías del capítulo 13 son esos jugos, esa savia, por ejemplo, que yo puedo extraer de las plantas, esas como resinas, esas resinas que se obtienen de plantas, ¿no? Que obtengo por herir una planta, por ejemplo, ¿no? En la corteza y poder extraer ese jugo que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces tenemos el caso del regalis, por ejemplo, en la 130212. Hay que medir el contenido de azúcar en este caso, porque si excede el 10% de sacarosa, podría bien ya estarse considerando una mercancía más bien del capítulo 17, algo así como un confite. O tenemos el caso de la goma arábiga, de la 130190, y está una imagen. Tenemos el caso de la agar agar, de la 130231.
Tenemos el caso de las escamitas de la goma laca 1301, 90, 90, 90, 10. Bueno, en general las gomas resinas y bálsamos naturales en la 1301. Y lo que son los jugos de extractos vegetales obtenidos por exudación, incisión, tratamiento de disolventes en la 1302. Por último tengo el capítulo 14 que está hecho a manera de un capítulo residual, ¿no? Aquí tengo todos los demás vegetales que no están conservados con conservantes, bueno, valga la redundancia. En este caso actúa como una partida residual, bueno, como un capítulo residual, mejor dicho. Vamos a tener a las materias trenzales y otros productos que no hubiésemos mencionado, ¿no? Que no sean de uso comerciales, que no tengan aplicaciones como hortalizas, ¿no? Que no se hayan mencionado hasta el momento, ¿no? Entonces esa la tenemos en el capítulo 14. Eh, Creo que aquí se puede citar bien en la primera parte de la 1401 al materia trenzal. Ahí tenemos a juncos, tenemos a lianas, tenemos a la paja, por ejemplo, a la caña, como en el caso de la imagen, ¿no? Cañas tratadas, ¿no? Para poder utilizarse como materia trenzable, pero todavía no son sus manufacturas y hay que aclarar eso. Eso lo vamos a tener más adelante, ¿no? En este caso están en bruto, ¿no? Y la 1414 que es para otras mercancías que no se han mencionado, el caso de las cáscaras, cortezas, pepitas para tallar, por ejemplo, ¿no? Curtir, colorear, a materias vegetales, o el caso de la lufa, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de una lufa que es un fruto. Ahí, como ustedes pueden observar, se puede descascarar ese fruto y obtener esta materia, ¿no? Que es conocida también como la esponja vegetal antes de la introducción de los plásticos y de su uso como esponja se utilizaba generalmente esta materia para poder, bueno, tener las mismas aplicaciones que la esponja, ¿no? Actualmente se la comercializa para exfoliar el cuerpo, ¿no? Partes del cuerpo y bueno, es como algo así como un tratamiento. Bueno, y tendríamos hasta aquí ya la presentación. Ahí dejo mis datos personales. Recuerden que esta presentación también la voy a poner a disposición en la descripción de este video. Y entonces podemos ir a la resolución de algunos casos de la práctica que estoy dejándoles. Ahí tenemos estas mercancías y, por ejemplo, voy a agarrar el caso del primer ejercicio. No se olviden colocar siempre con nombre, el, el bolígrafo, su nombre y apellido, ¿no? Las prácticas que les dejé. Entonces, recuerden que esta primera parte es para el código a 10 dígitos. En el caso del arancelado de importaciones boliviano, ahora si están viendo el video en otros países, deberían de utilizar para este ejercicio la resolución de sus propios códigos, ¿no? De sus aranceles salariales de importaciones para ir practicando también. Ahora tenemos un pack que contiene una mezcla constituida por 100 gramos de cilantro y 100 gramos de semillas de comino, pero si se fijan aquí tenemos 50-50 de dos tipos de semillas que habíamos denominado especies del capítulo 9. Ahora, aquí bien podría yo tratar de utilizar lo que dicen las reglas, pero como ya tengo una nota legal, ya de entrada puedo mencionar que para clasificarlo voy a tener que utilizar las reglas generales interpretativas 1 y 6 nada más, ¿no? Y no en este caso ni la regla 2b ni la regla 3a, b o c, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay disposición legal, o sea, ya hay una nota legal que habla sobre este caso. Y para esto, a ver, me puedo ir al capítulo 9. Permíteme un segundito, voy a tratar de correr rápido. Entonces tenemos comino y tenemos aquí está, creo que me pasé. Ahí está, tenemos comino y tenemos cilantro, dos especies, ¿no? Entonces tenemos dos especies mezcladas. Tengo semillas de cilantro en la 0909 y tengo semillas de comino, todas están dentro de la misma partida. A nivel de subpartidas de primer nivel, la 090920, no está escrito acá, esto se hace para no confundir a los usuarios y que no estén usando estos códigos, por eso se deja vacío el código, si ustedes pueden observar acá, que es de las semillas de cilantro, no hay código, pero se entiende que esto es la 090920, porque sus subpartidas de segundo y tercer nivel comienzan con 090921 y 090922, pues obviamente esto es la 090920. Y en el caso del comino es la 090930, por lo dicho también anteriormente. En todo caso, tengo dos subpartidas y si se fijan en el ejercicio tenemos 100 gramos de uno y 100 gramos del otro, así que están compartiendo igual proporción de ambos.
Como ninguno está en mayor proporción, y como en el caso de la nota 1A nos dice que vamos a clasificar dentro de la misma partida, tengo que escoger uno de estos dos. Si cilantro, si comino, ¿quién le da su carácter esencial, perdón? Y en este caso es el comino. Tenemos que aplicar lo que dice la regla 3C, pero dentro de la 6, la última partida en orden de numeración, porque no se puede definir por proporción, ninguno está en mayor proporción, todo está en la misma proporción. Entonces, en todo caso, viendo la fotografía hace un momento, me doy de cuenta que es sin triturar ni pulverizar, entonces el código que debería utilizar es 0909-31. Entonces, eso es lo que coloco acá, 0909.31.00.00. Ahora, acabo de mencionar de que estoy utilizando también la regla 3C, pero la 3C es para partidas. Y como esto estoy escogiendo subpartidas, entonces voy a colocarlo entre paréntesis para indicar de que estoy haciendo mutatis mutandis. Estoy invocando la regla 3C dentro de la regla 6. ¿No? Y esta debería ser la resolución correcta de este ejercicio. Voy a irme a un otro ejercicio. Esta tiene una resolución similar, pero en este caso ya no son de la misma partida, son de diferentes partidas, son de dos partidas distintas. Ya hablamos, ya comentamos a lo largo de la disertación sobre este caso y yo les invito a que revisen el video para que vean cómo tenemos que resolverlo. De entrada ya les puedo indicar que si hay regla, y aquí también tenemos citar una nota, ¿no? Tenemos una nota de nota 2 pero nota 1, inciso A del capítulo 9. Ya, y aquí estaríamos utilizando la regla 1 y la regla 6. Ya no estamos usando mutatis mutandis, solamente les doy una idea. Este es el fundamento legal, ¿no? Estos apartados he creado yo para que ustedes justifiquen por qué están eh, utilizando ese código, en qué se están basando. Puedo utilizar también una nota explicativa. Aquí estoy citando una nota legal, pero también se puede utilizar una nota explicativa si fuese el caso, ¿no? Que en este caso no es necesario. Entonces, la nota 1B en este caso sería del capítulo nuevamente 9, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí tengo harina de quinoa, tengo ciruelo. Creo que los ciruelos están fáciles. A ver, tal vez las ciruelas pasas. Esto rapidito podría hacerlo. Entonces, en el caso de las ciruelas, esta se clasifica en el capítulo 8, las tengo secas. Estas ciruelas secas, de ninguna manera yo puedo clasificarlas aquí arriba. A ver, ¿dónde estamos? Permítanme un segundo, que yo lo encuentro enseguida. Entonces tengo bananas, tengo dátiles, tengo uvas, tengo melones, manzanas, peras, membrillos, tengo damascos, creo que es aquí. Aquí en la 0809 hay que fijarse que dicen que están frescas. Son ciruelas frescas. Entonces, estas ciruelas de acá, 080940, bien podría ser para esta de acá. ¿Ya? Y en este caso solo estaría utilizando la regla general interpretativa 1 y 6. ¿1 por qué? La 1 siempre se aplica porque estoy buscando partidas. ¿No? Acuérdense, la clasificación se hace con los textos de partida y las notas de capítulo, de sección. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy utilizando el recurso. Y 6 porque estoy buscando las subpartidas dentro de la partida, nada más respetando el orden de los niveles de las subpartidas. Esta de acá, las ciruelas pasas, en cambio, más bien corresponden al caso de las frutas secas. Miren, si se fijan aquí dice simplemente fresco, pero no dice y secos. Entonces para eso tengo que ir a la 0813. En la 0813 ya tengo a estas frutas secas. Dice frutos y otros frutos secos, excepto los de la 0801 a la 0806. De estas ya hablamos al principio de la disertación de hoy. Entonces, las mezclas de frutos, otros frutos secos o de frutos con cáscara de este capítulo. Y justamente en la 081320 se mencionan las ciruelas secas. ¿No? Entonces, en este caso, las que están en forma de pasas, ¿no? Está seco suficientes con que esté deshidratado, ya se entiende que está seco. Entonces, 0813.20.00.00. ¿No? Tengo código a 10 dígitos. Y aquí dice regla general interpretativa 1 y 6. Y ahí está. Entonces, no necesito de una nota legal. Tampoco de
una nota específica, ¿no? En el caso de la caigua, recuerden que la caigua o la choccha, ¿no? Es una curcubitácea. Entonces, en ese caso, yo lo voy a clasificar como eso, como una curcubita, una, un pariente de las calabazas. Y en este caso, estaríamos utilizando, si están frescas, en la partida genérica de las hortalizas, eh, estas, frescas. Bueno, también pueden estar refrigeradas, ¿no? Entonces tengo espárragos, berenjenas, apio, hongos. Tenemos hongos, tengo shiitake, trufas, tengo otros frutos del género capsicum, pimienta, espinacas, alcachofas, aquí están calabazas. Entonces, la chocha es un género de calabaza. Entonces, esto toma tiempo. Una vez en la aduana nos llegó y tomó tiempo investigarlo, leerlo, estudiarlo bien para concluir que se debería de clasificar como una calabaza. Entonces, van a haber casos así. Hay de estos, cuando se encuentran en formas genéricas, bueno, hablo de genéricas porque hablan sobre familias, están muy abiertas a muchos otros tipos de hortalizas que a veces se desconoce el nombre directamente, ¿no? Entonces, hay que investigarlas, hay que leerlas. Si ustedes agarran a Choccha y la ponen en la Wikipedia, por ejemplo, van a encontrar un poquito sobre que esta es una curcubita y todo eso, la presentación que se hace. Entonces, la vamos a clasificar en la 0709.93.00.07, ¿no? 93.00.00. Y para esto podríamos utilizar la regla general interpretativa 1 y 6. No es un caso especial, es algo que necesita más investigación. De esta podríamos encontrar que era una nota explicativa, tal vez puedo utilizarlo como ejemplo. Estas son germinaciones de granos secos de soya. También se puede utilizar esto para el bambú, por si acaso, ¿no? Entonces da lugar a brotes alargados de color blanquecino. También se pueden clasificar aquí, solo que no están especificadas en la 0709. Entonces, ¿qué me anima a decir que está en la 0709? Uno, porque son hortalizas frescas y no hay ninguna otra partida que diga germinaciones. Eh, Hago notar a ustedes que estoy abriendo las notas explicativas de la versión 2022, la séptima versión. Y esta voy a tratar de correr y llevarles al capítulo 7. A ver, permítanme un segundito. Voy a tratar de utilizar una lectura rápida. Estoy en el capítulo 6, pero yo quiero llegar al capítulo 7. Este es la 10. Entonces voy a reducir un poquito más esto para correr. Esta es la 9. Y en la 8 tengo a las frutas. A ver, permíteme un segundito que ya acabo con esto. Creo que este va a ser el último ejemplo. Y había dicho que vamos a ver la 0709. Estoy en la 0711. Esta es la 0709. Aquí está. Entonces tengo espárragos, berenjenas, apios, hongos, frutos de algunas variedades, espinacas, alcachofas, maíz dulce, calabazas, aceitunas, ruibardos, acelgas, perejil. Aquí está, el inciso 14 de la nota 0709, las demás hortalizas frescas o refrigeradas, está justamente lo que estoy aquí. Dice que también me sirve para clasificar retoños de bambús o de soja o soya, ¿no? Entonces los retoños, ¿no? Las semillas que están germinando. Por lo tanto, la nota explicativa me ayuda, me indica, me da referencia de que sí, esto se considera una hortaliza y que sí la puedo clasificar aquí, pero como no hay ninguna subpartida específica ni de primero, segundo nivel o tercero que hable sobre estas, entonces yo lo voy a clasificar aquí en las demás y voy a utilizar primero que nada, ¿no? Entonces su partida de primer nivel corresponde a las demás. Dentro de segundo nivel tengo alcachofas, aceitunas, calabazas y las demás. Ninguna describe específicamente mi mercancía, así que voy a utilizar las demás. 070999. Y aquí en la 0709 tengo a maíz dulce y las demás, dos subpartidas de tercer nivel que le pertenecen a este de segundo nivel. Ninguna de estas dos la describe a mis gérmenes, entonces lo voy a clasificar en 070999.90.00. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde describa específicamente a los brotes, pero la nota explicativa me dice que sí está aquí. Entonces tengo que entender que están aquí en los demás.
Y ese es el código que utilizo. 0709.99. Permítame un segundito, voy a ver. Punto 00. Punto 90.00. Entonces, ¿qué estoy utilizando? La regla general interpretativa. Regla general interpretativa 1 y 6. Y aparte de eso, si se fijan, acabo de utilizar una nota explicativa. Entonces, voy a utilizar esta forma resumida. Eso significa nota explicativa, por si acaso, para mí, para nuestros ejercicios. Pero si quieren, pueden aclararles es que tienen que hacer una carta, por ejemplo, para justificar su partida. No, nota explicativa de la 0709. Y en este caso, si hemos hecho uso del inciso, permítame un segundo. Era la 14, si no me acuerdo mal, sí, 14. La 14. Y ahí está. Ya, les voy a dar unas pautas para las demás, pero ya vamos a quedar este video acá. Entonces, esto en la moringa no hay partida específica. Se considera una hortaliza, por si acaso. Hay una resolución de la ONU. En este caso de la moringa no podríamos tampoco utilizar las notas explicativas porque tampoco las mencionan de manera específica. Así que las vamos a clasificar en las demás, ¿no? Porque el uso que se le está dando es eso, para hacer ensaladas. Estas son naranjas que se han caído prematuramente del árbol. Estas naranjas, como se han caído prematuramente, no son aptas para el consumo humano. En todo caso, van a tener que utilizar, si más no me acuerdo mal, la nota explicativa 0805, donde explica, donde da a entender, ¿no? Qué condición van a tener las naranjas que se clasifican ahí, y sus propias notas de exclusión mencionan que no se pueden clasificar ahí, y en ahí la nota explicativa de la 0805 de las naranjas indica dónde se va a clasificar. Entonces, léanla por favor, no se clasifica como naranjas. Esto va a ir más bien como plantas industriales del capítulo 12, porque de estas, si se fijan al final, dice que se extrae petit grain, ¿no? Que es un aceite esencial para la perfumería. Bueno, en el caso de las castañas de chinas de agua, los eleucaris dulces, yo les invito a que investiguen un poquito de esta situación, pero van a ver que al final van a concluir que es un tubérculo, ¿no? Igual que la yuca, por ejemplo, ¿no? Y esto sí entra al capítulo 7 y ustedes tienen como misión identificar en dónde se encuentra. Bueno, de momento es todo cuanto les puedo comentar y les agradezco bastante su atención. Espero les haya servido de mucho. Hasta una próxima oportunidad.